autoridad. Qué hermoso ha de haber sido escuchar un sermón del Señor Jesucristo, ¿verdad? Imaginemos, hermanos, a mí se me enchina el cuero de pensar, escuchar un mensaje del Señor. ¿Quiénes son los que cuestionaron su autoridad? Los escribas y los fariseos. Y lo cuestionaron al punto de que decían: ¿y este quién es? ¿Para qué hable así? Alguna vez dijeron: pues si aquí están entre nosotros sus hermanos, sus hermanas. Su padre José pues fue un carpintero. A lo mejor alguien dijo: yo ahí tengo una mesa que me hizo su papá. Un comedor, a lo mejor pues ahí estaba él de chalán de su papá. Y de allí venía el razonamiento: ¿de dónde tiene esta autoridad? Pero otra vez volvemos, pues no leen la Biblia, ¿verdad? El Señor dice: ¿de dónde le venía la autoridad? ¿De dónde? Del Padre. A ese carpintero de Galilea, el Padre lo invistió de esa autoridad. Y por eso glorificamos el nombre de Cristo. Amén. Sigue, bueno, vamos a leer nuestro comentario. Dice que Jesús llevó a sus 4 discípulos recién elegidos a Capernaum, una ciudad en la costa norte del mar de Galilea. Allí entró en la sinagoga para enseñar. Según el versículo 21, los que escucharon a Jesús hablar quedaron asombrados. Era evidente que la autoridad de Jesús no venía simplemente de citar a otros maestros, sino directamente de Dios. Hoy las personas que en un momento dado dan un discurso, mencionan ¿cómo se llama cuando se toma fragmentos de algún escritor distinguido? Bueno, del autor. ¿Perdón? Referencia del autor. El Señor no estaba diciendo esto, lo dijo, pues pudiéramos pensar en una persona eminente, pero no me acuerdo quién podría ser. Eso. No dijo: estas son palabras de Aristóteles o de Sócrates o de Hipócrates o de esos grandes pensadores, ¿verdad? Platón, por ejemplo. No. Él hablaba como quien tiene autoridad, porque había recibido autoridad de Dios. Y esto es bonito, amados hermanos, porque cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, pues lo primero que yo hago es agarrarme de lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, cuando dice que el tesoro está en vasos de barro. Pero mire, estos vasos de barro tenemos un mensaje divino, porque el evangelio es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, así que es la autoridad con la que hablamos. Amén. Somos privilegiados. Los cristianos somos privilegiados. Escuché, más bien sostuve una plática aquí un día con un cura que se me ocurrió decirle que nosotros hacemos exégesis de la palabra de Dios, y me dice: ¿exégesis tú? Le digo: sí, Señor, yo y todos los que aquí predicamos. No, exégesis solo el Santo Padre. Le digo: bueno, en tu pueblo, porque su pueblo pues es otro pueblo, pero la iglesia es el pueblo de Dios, y no hablamos palabras nuestras, sino las palabras que vienen de Dios. Amén. Así que sigue diciendo que la autoridad de Jesús era evidente también para las fuerzas del reino demoníaco. Versículo 23, estamos en Marcos 1, versículo 23, lo leemos todos ahí en su casita también, hermanos. 1:23 de Marcos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Oh, gloria a Dios.
Porque la autoridad de Cristo no fue para imponerse como un gran líder.